noches, Padre. Mi pregunta es, ¿por qué los protestantes o los hermanos separados tienen una Biblia en la que no tienen los libros que tenemos la Biblia nosotros? ¿A qué le temen? ¿Por qué lo tienen? Se lo voy a explicar. Los hermanos separados tienen el problema de quitarle a la Biblia 7 libros, le quitan. ¿Por qué? Porque resulta que ellos, del odio que le tienen a la Iglesia Católica, no pueden aceptar los libros que la Iglesia Católica admite. Y la Iglesia Católica admite 46 libros del Antiguo Testamento y ellos admiten 39. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Antes de venir Jesucristo existía lo que se llamaba el canon de Alejandría. Es decir, los judíos antes de venir Cristo ya hicieron una Biblia, llamémoslo así, se llama canon de Alejandría. Una Biblia con 46 libros. Listo. Viene Jesucristo, vienen los apóstoles, no hay sino una sola Biblia, un solo canon, el de Alejandría. Después, los judíos se dividieron, los que creyeron en Cristo, judíos cristianos, y los judíos que no creyeron en Cristo, judíos no cristianos. Los judíos cristianos siguen con el canon de Alejandría que venía antes de Cristo. Cristo lo utiliza, los apóstoles lo utilizan. Los judíos que no aceptaron a Cristo dicen, nosotros no vamos a aceptar el canon de Alejandría. ¿Por qué no lo aceptan? Y hacen otro canon, que es el canon de Palestina en el año 90, después que Cristo muere, unos años después, en el año 90, forman el canon de Palestina. Y le quitan 7 libros. ¿Por qué le quitan 7 libros? Porque en esos 7 libros se comprueba que Jesucristo es el Mesías. ¿Y qué es lo que quieren los judíos? Que Jesucristo no sea el Mesías. Ellos no creen, ellos todavía siguen esperando el Mesías. Entonces, ¿por qué se convirtieron los judíos cristianos? Porque analizando las Sagradas Escrituras, el canon de Alejandría, se dieron cuenta que Jesús era el Mesías. Ellos, como no aceptan a Cristo, dicen, esos libros no nos sirven, porque esos libros presentan a Jesús como el Mesías. Y le quitan esos libros. Por ejemplo, uno de los libros que quitan es el libro de sabiduría. Y el libro de sabiduría, capítulo 2, versículo 12, vamos a escucharlo desde el 12, a ver cómo dice el libro de sabiduría. O lea de capítulo 2, desde el versículo 1, a ver cómo dice el 1. Y ustedes verán por qué los judíos, porque en realidad los que primero no aceptaron el canon de Alejandría, 2:12. Del 1 en adelante, a ver qué dice el 1. Partiendo de falsos razonamientos, sacan estas conclusiones. Nuestra vida es corta y llena de decepciones, tendremos un fin y será sin remedio. Nunca se ha visto que alguien haya subido del mundo de los muertos, nacimos por pura casualidad, y cuando lleguemos al final será como si no hubiésemos existido. Nuestro soplo vital... Lea el versículo 12. Hagamos la guerra al que nos vamos al 12, reprende, vamos al 12, de una vez. porque violamos la ley. Otra vez. Vamos a ver por qué los judíos quitan este libro de la sabiduría, lo quitan del canon. Otra vez. Hagamos la guerra al que nos reprende, porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Siga. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. ¿De quién está hablando sabiduría? De Jesucristo. Siga. No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados. Creería mancharse si actuara como nosotros,
habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. ¿Se da cuenta? Eso estaba escrito antes de venir Cristo. Y usted se da cuenta que eso se cumplió. Siga. Veamos pues si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se librará? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Por eso le decían en la cruz, si eres el Hijo de Dios, baja de ahí y creeremos en ti. Siga. Sometámoslo a humillaciones y a torturas. Veamos cómo las acepta. Probemos su paciencia. Luego condenémoslo a una muerte infame, pues según él alguien intervendrá. Así es como razonan, pero están equivocados. Su maldad los enceguece, de tal manera que no conocen los secretos de Dios, no esperan la recompensa de una vida santa, ni creen que las almas puras tendrán su paga. Entonces, ahí estaba dibujado lo que era el Mesías antes de venir. Cuando viene Cristo, todo se cumple. Si los judíos no quitan el libro de la sabiduría, los judíos se siguen convirtiendo. Porque van a ver que ya estaba profetizado todo lo que habían hecho con Jesús. Y cuando viene con Jesús se cumple. Entonces los judíos por eso se convertían. ¿Qué dijeron? Vamos a quitar ese libro. Y todo lo que les estorbaba a su doctrina lo quitan. Para que ellos no reconocer a Jesús como Mesías. Luego, eso es en el año 90 después de Cristo. Después, todos los cristianos, llámese el nombre que usted quiera, tienen una sola Biblia, con 46 libros del Antiguo y 27 libros del Nuevo Testamento. Nació la Biblia con eso, con 73 libros, en el año 382. La hizo el Papa San Damaso I. Vino Martín Lutero. Cuando Martín Lutero, el primer protestante, él no le quita 7 libros a la Biblia. Esos 7 libros los pone después del Apocalipsis, pero no los quita. Lo pone como apéndice. Nace Simón Bolívar. ¿En qué fecha nació Simón Bolívar? Yo no estaba contando eso, ¿verdad? ¿Ah? 1800 no sé qué. ¿Ah? Bueno, póngale usted la fecha que usted quiera. A ver, nace Simón Bolívar y todos los protestantes de aquel tiempo tenían 73 libros. Es hasta en el año 1825 cuando las Sociedades Bíblicas Unidas, los evangélicos que mandaban y que comenzaron a reproducir Biblias, le quitaron los 7 libros que Martín Lutero había colocado después del Apocalipsis y se quedaron con el canon de Palestina y no el de Alejandría. La Iglesia Católica dijo no, el canon de Alejandría es el que debemos utilizar porque eso lo utilizó Cristo y los apóstoles, y eso nos da a nosotros certeza de que es palabra del Señor y que son inspirados por Dios. Si no es inspirado por Dios, no lo utiliza Cristo, no lo utilizan los apóstoles. Cuando San Pablo, por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir, está hablando del canon de Alejandría. ¿Cómo sabemos que el canon de Alejandría y no del de Palestina? Porque el de Palestina todavía no existía. Fue fundado en el 90. Entonces, es un gran error, es ignorancia y desconocimiento.